Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel, yo soy Melissa Durán, iniciamos. Bueno, yo podría decir que a todo un país sacudió y despertó este fuerte sismo y hoy por supuesto tendremos un desarrollo detallado de lo que sucedió y también lo que vamos a esperar en las próximas horas. Tenemos información en vivo desde Quepos, que fue el epicentro, y precisamente ahí un supermercado tuvo una grieta en el suelo y bueno, aún están acomodando toda la mercadería. Jeffrey Naranjo está en el lugar y nos informa, Jeffrey. Continuamos informando acerca de los efectos que generó este sismo y las consecuentes réplicas que a lo largo de la madrugada, inclusive de esta mañana, se han reportado. 110 réplicas aproximadamente es lo que ha registrado el Opsicori, todas ellas en su mayoría con epicentro en el cantón de Quepos. Yo me encuentro en este momento en uno de los supermercados donde precisamente se generó una de las afectaciones más importantes, un video que circuló inclusive en muchísimas redes sociales y se pudo observar cómo el fuerte movimiento de este sismo pues generó que bastante mercancía se cayera de los estantes, y aún ustedes pueden observar en este momento en imágenes cómo inclusive aún los empleados pues se encuentran acomodando, tratando de volver a la normalidad posterior al impacto que generó este fuerte sismo de 6 grados de magnitud. Están viendo ustedes en vivo en este momento en imágenes las afectaciones que generó, como todavía muchas botellas, empaques y productos se encuentran incluso desacomodados en proceso de reacomodo por parte del personal de este supermercado acá en el centro de Quepos. Pero también quiero mostrarles una particularidad y es la grieta que generó la fuerza de este sismo. Yo les voy a mostrar acá en imágenes inclusive cómo los empleados nos contaban que se produjo este hundimiento que están observando en este momento ustedes en pantalla, e inclusive se levantó, yo que acá lo puedo palpar, se levantó un poco el suelo producto de la fuerza y la intensidad que tuvo este sismo de 6 grados de magnitud, y es inclusive pues una muestra de la fuerza con la que se movió la tierra durante estos movimientos telúricos que se reportaron este martes a eso de las 10 de la noche, y posteriormente pues más de 100 réplicas que ha registrado el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Una grieta bastante notoria que dejó este sismo acá en este supermercado en Quepos, y también pues bastante mercadería que se cayó, se perdió. Inclusive nos informaban algunos administradores, están cuantificando las pérdidas económicas que generó para ellos, y así muchos otros comerciantes se encuentran en este momento en Quepos realizando el recuento de daños, de pérdidas. Inclusive algunos comercios, cooperativas, inclusive desde las 5 de la mañana convocaron a sus empleados para recoger la gran cantidad de mercancía que se había caído de los estantes. También algunos comercios en horas de la noche, por ejemplo el caso de este donde yo me encuentro, trabajaron hasta la medianoche aproximadamente para recoger todos los productos que se habían caído de los estantes, las pérdidas económicas, y de esta manera pues hoy desde horas de la mañana, 6 de la mañana, ya poder abrir y recibir a los clientes con normalidad. Sin embargo, vemos bastante trabajo han tenido los empleados de este comercio debido a que aún hay mercancía pendiente de acomodar. Esta grieta también que, como les mencionábamos, se dio específicamente en este supermercado, y también pues las pérdidas económicas, que es quizás el principal impacto que ha generado este sismo a nivel del cantón de Quepos y también zonas aledañas donde este movimiento se reportó con bastante intensidad, como es el caso también de Parrita, en Miramar de Punta Arenas, donde inclusive fue epicentro Miramar de Punta Arenas también de una de las réplicas de aproximadamente 3.3 grados de magnitud, e inclusive en Draque de Osa, donde se han presentado no 2 sino 3 aproximadamente sismos también de menor intensidad, que no han sido percibidos de forma tan notoria por la población, pero que sin embargo entes como la Red Sismológica Nacional sí han
corroborado que se han producido movimientos. Ya los expertos han mencionado que esto se debe a una relación, una interrelación, un roce entre la placa Cocos y una subplaca Panamá. Se conoce esta subplaca también y es lo que ha generado pues que aproximadamente a 20 kilómetros de la costa de Quepos se diera el epicentro de estos sismos. Nosotros vamos a caminar un momento por acá para ver si tal vez conversamos con algunos de los clientes que se encuentran por acá y nos cuentan probablemente pues cómo sintieron, cómo percibieron este fuerte movimiento telúrico, este fuerte temblor que, como les mencionábamos, pues en este supermercado también generó notorias afectaciones y por tanto ver también qué opinan los clientes, cómo han visto las afectaciones de los comercios y demás. Tal vez si podemos conversar con algunos de los vecinos por acá. ¿Cuál es su nombre? Bueno. ¿Habla español? Ok, respecto al sismo, ¿aquí en Quepos pudo sentir el temblor? Sí, en Villanueva. Okay, bueno, vamos a tratar de conversar con algunos otros clientes por acá para conocer un poco cómo percibieron este temblor, también las afectaciones que han visto se dieron a nivel comercial acá en el cantón de Quepos. Disculpe, nada más para consultarle qué podría mencionar sobre este sismo. Vemos que inclusive en muchos supermercados, tal vez usted ha visto, han estado acomodando su mercancía y demás. ¿Qué tanto afectó a Quepos? ¿Cómo ha visto la actividad de esta mañana? Sí, bueno, yo vengo llegando a Quepos, yo vivo cerca, vivo larguito, y es muy fuerte y bueno, más que todo lo que son supermercados y las ferreterías, que cayó pintura y productos de ese tipo, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos bien todos, que es lo más importante. ¿Pérdidas económicas únicamente? Un poquito, sí, pero todo bien, gracias a Dios. Bueno, parte de lo que opinan los clientes, pero también vamos a tratar de conversar con algunos de los trabajadores acá de este supermercado para ver si nos pueden pues ampliar un poco de cómo ha sido para ellos también una faena bastante dura esta mañana, el reacomodo de mercancía, las pérdidas, el conteo de pérdidas también que se han presentado en estos supermercados. Disculpe, yo sé que está trabajando, tal vez nada más si me menciona rápidamente, una mañana bastante ajetreada para ustedes debido al impacto de... Sí, lamentablemente, pues los compañeros ayer salieron muy tarde, se quedaron acomodando mercadería, licores, verduras, abarrotes, todo estaba en el piso, todo estaba regado. El supermercado se cierra a las 10 de la noche, entonces éramos el único supermercado abierto a la hora del sismo, entonces pues fue un poquito complicado para los compañeros. Clientes que dicen que salieron corriendo porque vieron ese estruendo, cómo se caían las cosas, incluso es un video que ha circulado bastante, el de este supermercado específicamente. Sí, bueno, habían clientes en la carnicería, el sismo empezó y cuando nos dimos cuenta todo el mundo ya estaba aquí afuera, dejaron los que llevaban ahí por ahí medio pasillo y todo el mundo se fue. Ahora que sigue, por ejemplo, en la tarde, que vemos que todavía tienen mercadería pendiente de acomodar y todo, un trabajo bastante duro. Hay muchas cosas rotas, por ejemplo, los listerines están completamente nada sin poder usar porque están regados por todo el piso. Para la señora la limpieza ha sido muy complicado porque el piso quedó con mucha mancha, entonces el ingreso de clientes, otra vez el piso sucio, entonces ha sido un poquito complicado, no solo para los compañeros, sino para todo el supermercado en general. Atendiendo con normalidad, de igual manera, pese a las circunstancias. Todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche. Perfecto, escuchamos también la opinión de los empleados que trabajan en este supermercado acá ubicado en el centro de Quepos, que como les mencionábamos, pues reportó algunas de las afectaciones más importantes, inclusive como les mostramos anteriormente, una grieta en el suelo bastante notoria, se levantó un poco el suelo, inclusive rompió el piso de este supermercado y es parte también de la evidencia de cómo este sismo tuvo una magnitud bastante importante. Compañeros, ¿alguna pregunta desde el set? Ver los productos en el suelo en uno de los videos que estuvo circulando es realmente alarmante y muestra efectivamente la fuerza del movimiento sísmico. Yo le iba a consultar porque muchos de los productos que veíamos todavía que no se han acomodado, bueno, es solo de levantarlo y ponerlo en su lugar, pero sí hubo una afectación económica. Hubo productos que cayeron, que se quebraron, ya lo decía usted, licores, por ejemplo, otros productos que son realmente pérdidas para los comercios.
Efectivamente, gran parte de la mañana para estos comerciantes ha sido recoger también los productos que ya no funcionan, que quedaron quebrados, que fue gran parte de ellos botellas de vidrio, productos alimenticios, gran cantidad de insumos que ya no pueden ser utilizados, y precisamente por ese motivo, bueno, nosotros le consultamos como en cuánto estiman las pérdidas, pero dicen que aún están haciendo recuento, pero no tienen claridad aún de cuántas pérdidas económicas generó para ellos, y todavía productos desacomodados en los estantes. Podríamos decir que están prontos a acomodar a algunos de los empleados de este supermercado, y que sí lograron rescatar para minimizar el impacto que les generó pues este inesperado sismo, que como les mencionábamos, a este y otros supermercados acá en Quepos fue donde se dieron las mayores afectaciones, únicamente materiales, y la particularidad de que este supermercado es el único que se encontraba abierto, según nos mencionaban los empleados, a la hora en que se dio el primero de los temblores, y por tanto la gente pues dejó sus cosas, sus carritos, y salieron corriendo a la calle, porque como pudimos ver inclusive en uno de los videos en pantalla, los estantes se movieron con muchísima fuerza, el estruendo, el sonido, y la gente entra en pánico, salen corriendo y buscan pues obviamente una zona abierta. Bueno, imagínense si nosotros lo sentimos fuerte en el Valle Central, cómo se pudo haber también percibido en el lugar del epicentro. Ahora, Jeffrey, han continuado las réplicas, incluso de hasta 4 grados. En el OPSICOR incluso recomendaban que las personas quitaran artículos que se pudiesen quebrar, que estuviesen en alto. Sin embargo, para los comercios, qué difícil, ¿verdad? Reacomodar prácticamente todo el supermercado para salvaguardar precisamente esa mercadería. ¿Han tenido o saben cómo se van a organizar a partir también de las réplicas que hasta donde sabemos van a continuar? Fue una de las consultas que planteamos a una de las administradoras de este supermercado, que la vamos a escuchar más adelante en una información que preparamos, y ella nos menciona que efectivamente algunos productos más propensos a quebrarse, como botellas de vidrio y demás, pues están valorando reacomodarlos en otras áreas, y precisamente eso ha sido parte de lo que ha pues tomado el trabajo de algunos de los empleados de este supermercado en horas de la mañana para reubicar precisamente aquellos productos. Pues ellos están al tanto, son conscientes de que podría presentarse algún otro sismo, hay incertidumbre respecto a eso. Se han presentado réplicas de intensidad incluso de 4 grados, como menciona usted, Melissa, y por tanto ya han estado tomando medidas para evitar que en caso de que se dé otro sismo pues tengan pérdidas materiales tan cuantiosas. Sin embargo, yo les mencionaba, conversamos con una de las administradoras de este supermercado, también con algunas personas, para saber cómo se preparan si volviera a temblar, han tomado alguna previsión a lo largo de este miércoles. Veamos todo eso en detalle a continuación. Joana Monge fue una de las personas que vio cómo parte de la mercancía del supermercado en el que trabaja se venía abajo por los fuertes temblores en Quepos. Bueno, ahorita no tenemos como un monto exacto de lo que hay en pérdidas, pero sí es bastante, se cayeron bastantes cositas. Gracias a Dios, ayer nosotros cerramos a las 10 de la noche, entonces todavía habían compañeros por acá que nos ayudaron hasta medianoche a recoger para que hoy no fuera tanto la apertura muy terrible, ¿verdad?, de tanto producto, pero sí, bastante producto caído, muchas cosas rotas y bueno, el buen susto, ¿verdad?, que nos llevamos todos. Los sismos afectaron sobre todo comercios que aún están contabilizando las pérdidas materiales que generó este evento. Ya sea trabajando o en sus casas, la fuerza y duración del sismo tomó a todos por sorpresa. Las réplicas han continuado y los vecinos de Quepos mantienen precauciones ante eventuales nuevos temblores. A nosotros siempre nos han dicho que tengamos un maletín listo con provisiones y cosas para medicinas y todo eso que uno necesita. Y yo oro a Jehová y no me da miedo. Que venga lo que venga, ¿verdad? Pues claro que sí, es lo mejor que uno puede hacer. Prevenirse, ¿verdad? Pero sí, ya, si en ese momento, si uno ve que sigue el sismo, lo más probable es prevenirse y salir y buscar refugio en una parte más segura. Estaría a salvo, tal vez, o con mi familia, nada más ahí mismo. No es que voy a salir corriendo, tampoco no, pero estar ahí nada más es todo.
Comunidades de Quepos como Matapalos, Cerros y Jardines del Río quedaron sin abastecimiento eléctrico producto de la caída de árboles sobre el cableado. Sin embargo, se reporta que durante esta mañana ya les restablecieron el servicio. Bueno, imagínense estar con ese fuerte sismo y quedarse sin electricidad. Un escenario bastante complicado para los vecinos de Quepos. Ahora, la gran pregunta, compañeros, tanto Jeffrey como Jesús y amigos televidentes, ¿cuánto duró este fuerte sismo? Porque muchos estábamos a la espera de que acabara y se hizo realmente eterno. Vamos a ver las siguientes imágenes precisamente que nos detallan cuánto duró este sismo. Ahí está el cronómetro. Estas son cámaras de seguridad que muestran el instante desde que se empezó a percibir. Empieza el sismo suavecito y empieza a incrementar la fuerza que se percibe. Ya nos explicaban los expertos, esas ondas expansoras que genera este movimiento telúrico. Vamos a ir por 25 segundos. Y bueno, precisamente este cronómetro nos va a indicar cuánto duró desde que empezó a percibirse el temblor hasta que terminó. 35 segundos, bastante extenso, más de medio minuto, y por supuesto que de ahí es que nos genera esa sensación de que esto nunca iba a terminar. Incluso nos dicen los expertos del OPSICORI que en otras zonas se sintió mucho más. Cuando uno dice 35 segundos parece simple, sin embargo esto se nos hace eterno. Y vea también acá en este supermercado la cantidad de producto, continúan los anaqueles moviéndose, los productos cayéndose, que estas son imágenes que quedan registradas, pero incluso acá en el Valle Central se registraron también imágenes con caída de productos, incluso en algunas viviendas, sobre todo quienes viven en torres que muchas veces se mueven con mayor fuerza. Jeffrey, en esta zona de Quepos, ¿se sintió igual de largo o incluso más? Melissa, ya lo mencionaba usted incluso que si se sintió fuerte en San José o en varios puntos del Valle Central, acá en Quepos la magnitud fue innegable. Todo el mundo sintió el sismo acá, inclusive muchas personas reportan precisamente eso. No es tanto la intensidad que tuvo este temblor, que no alcanzó ni siquiera la categoría de terremoto, pero fue bastante fuerte, sino la duración que tuvo. Se prolongó por bastante rato. La gente decía ya va a terminar, y parecía que no terminaba. Muchas personas inclusive salieron corriendo. Algunos otros vecinos que hemos aquí entrevistado nos han dicho que hasta tienen un kit de emergencia por si en algún momento tienen que salir corriendo. Inclusive vamos a ampliarles más adelante precisamente sobre esto. La municipalidad también tiene sus planes de emergencia pues en este momento totalmente sobre la mesa en caso de que tengan que tomar, esperemos que no, alguna medida extraordinaria si se dieran réplicas fuertes sobre este sismo. Pero es la duración lo que más ha llamado la atención. Pero acá en Quepos, en las zonas costeras, se suma un factor muy importante y es el riesgo de tsunami. Muchas personas, por ejemplo, nos mencionaban el caso de un sector acá en Quepos donde la única manera de salir es en lancha, y la gente en ese momento, según nos decían los municipios, decían, bueno, ¿y nosotros qué hacemos si acá se hace un tsunami? Es de noche, inclusive había lugares sin abastecimiento eléctrico, tenían bastante miedo. Sin embargo, ya después vino un poco de calma con la información confirmada que divulgó el CINAMOT de la Universidad Nacional, descartando que se fuera a dar un tsunami pese a la intensidad y la fuerza que tuvieron estos sismos. Sin embargo, sí, un sismo bastante prolongado que fue lo que generó la caída de tantos objetos, de tantas mercancías, sobre todo de objetos en supermercados y comercios, y también lo que generó bastante temor en la población. Y yo creo que es importante destacar que sí, estamos hablando de caída de objetos, por fortuna, no de víctimas mortales ni de daños estructurales relevantes, precisamente porque gracias a Dios, bueno, nuestro país tiene planes reguladores, tiene calidad en las construcciones, y es que se han sentido más de 130 réplicas después de este fuerte sismo. Y hay un elemento que queremos destacar, que podría existir un sismo gemelo en las próximas horas. ¿Esto qué significa, Jesús? Usted que está en el OPSICORI nos explica.
Así es, Melissa, bueno, luego de que se presentara ese sismo a las 9:57 de la noche, pues específicamente, bueno, es cuando se generan esas 130 réplicas contabilizadas hasta las 11 de la mañana de este miércoles. Una situación que, como usted lo decía, 35 segundos duró prácticamente ese sismo en el Valle Central, que se hicieron eternos para estas personas, y así lo comentaban en diferentes puntos del país, donde indicaban prácticamente que sintieron que no iba a parar nunca, que esto, bueno, les generó ese temor en algunos puntos, como ya lo veíamos en el sector de Quepos, caída de objetos y también algunas estructuras que, bueno, levemente fueron afectadas, y que, bueno, práctica de esto lo que ha estado generando. Para ampliar un poco más a detalle, estamos con don Marino Proti, quien es sismólogo de acá del Oxicori, y nos va a explicar un poco. Y don Marino, prácticamente 130 réplicas, el tema de que se pueda presentar un sismo de esta misma magnitud, bueno, es algo que ya se ha estudiado por años y que inclusive desde la mitad del siglo pasado ya se ha venido presentando en esta zona. Sí, el Pacífico Central de Costa Rica tiene la característica de no presentar eventos de gran magnitud, por ser una zona con un acoplamiento muy débil entre las placas, y lo que tienden a romper son pequeñas asperezas, y estas asperezas son principalmente por la subducción de montes submarinos que entran por debajo del país, y cada uno de estos montes se comporta como un parche, y esos parches son relativamente pequeños. Los sismos que producen son del orden de 6, 5 en magnitud, y tienen la característica, según lo hemos visto en las últimas décadas, de que se presentan en pares. Nosotros llamamos dupletas sísmicas. Ocurre un evento de magnitud moderada, 5,5, 6, y algunos minutos, hasta algunos días después, se produce un sismo similar. Entonces es una característica, no comprendemos exactamente por qué sea, pero estadísticamente lo hemos documentado. Marino, si nos puede explicar acá en esta pantalla, básicamente la placa del Coco junto a esa microplaca de Panamá, que tiene una subducción, es la que provoca este sismo. Si nos puede mostrar un poco también, pues, cómo es que se inicia y que genera, pues, esa situación, ese sismo que se generó en horas de la noche. Sí, si vemos el fondo oceánico frente al Pacífico de Centroamérica, existe una trinchera, una fosa submarina, que es el lugar donde comienza el contacto entre la placa del Coco, que se dobla y se introduce por debajo de la placa del Caribe en la mayor parte de Centroamérica, y por debajo de la placa de Panamá en la parte sur de Costa Rica. Es un proceso continuo del orden de 80 milímetros por año, y genera este tipo de actividad. Hay parches fuertes por debajo de la península de Nicoya y parche fuerte por debajo de la península de Osa, pero en el Pacífico Central, por la subducción de estos pequeños montes submarinos, hay un desacople entre las placas. Entonces el proceso de subducción es más continuo, hay menos posibilidad de acumular deslizamiento por mucho tiempo porque los parches son pequeños, y lo que se presentan son sismos de estas características, sismos de magnitud moderada. Nos decía usted que inclusive en próximos días se puede presentar, ya como se ha estado pues monitoreando desde años atrás, se presenta a veces horas después, días después. ¿Cuánto tiempo podría pasar para que se pueda presentar un sismo, llamémoslo como gemelo, al que se presentó durante este martes? Sí, en los registros que tenemos, lo característico es que se den estas dupletas. Sin embargo, hay algunos eventos aislados que se dieron sin tener una dupleta, pero en la gran mayoría sí se presenta. Hay casos en donde el segundo sismo ocurrió 7 minutos después del primero, en otros son algunas horas hasta días. El último fue el periodo más largo entre dos eventos fue en el 2010. En mayo del 2010 se presentaron dos sismos en el Pacífico Central separados por 11 días. Entonces es más o menos el rango en que se han presentado, y es una posibilidad que existe. Marino y amigos televidentes, quiero mostrar acá porque esta estrella que se ubica en este punto es el epicentro de donde se da. Prácticamente, si lo vemos, está, como por decir, en el mar. Pero parte de las consultas de Marino es qué pasa si ese sismo hubiese sido en la parte terrestre, no en la parte marítima. Se podría estar hablando de ya una afectación mucho más grande a la que se presentó en Quepos, que es prácticamente caída de objetos y algunas estructuras levemente afectadas. Sí, en realidad la magnitud de este sismo es muy similar a la magnitud del sismo Cinchona. La diferencia es que el sismo Cinchona ocurrió muy superficial, a unos 6 kilómetros de profundidad, y muy cerca de áreas pobladas. Este es un sismo que ocurre costa afuera, a
22 kilómetros de profundidad y por lo tanto la energía que sale del hipocentro es absorbida mucho por el medio y lo que llega a la superficie llega atenuado. Entonces, cuanto más superficial sea el sismo, mayor energía va a llegar a la superficie y más potencial hay para que provoque daños. Marino, 130 réplicas que se han presentado desde el sismo en horas de la noche del martes y que inclusive, bueno, ya lo decíamos, ¿podría esto generar la activación de alguna falla cercana o si el sismo también que se espera que pueda ser un sismo gemelo a este, sea en el mismo punto o pueda variar un poco el kilometraje que tuvo? Sí, no, muy probablemente va a ser muy cercano, no va a ser en el mismo lugar donde ocurrió el evento de anoche porque ya esa zona liberó, ya deslizó lo que tenía acumulado, lo que hace es cargar las zonas aledañas, alguna deslizará muy cerca de este evento. Sismos de magnitud 6 de este orden por lo general no causan cambios en el régimen de esfuerzos al interior del país lo suficiente como para activar fallas locales al interior. Son sismos ya grandes de magnitud superior a 7 los que producen enjambres sísmicos al interior del país por el cambio en el régimen de esfuerzos, pero un sismo como este no produce cambios importantes. Marino, ¿se podría hablar de una posibilidad de que esto, como le decía, son 130 réplicas, la más grande de 4 grados, podría esto provocar esa activación en fallas un poco más cercanas a otro punto o prácticamente el sismo se va a mantener en esa zona que usted decía que es como la que queda encajonada entre la placa del Coco y la microplaca de Panamá? Sí, la gran mayoría de las réplicas que hemos localizado desde anoche se ubican prácticamente entre la ubicación la localización del evento principal y la costa. Están todas muy cercanas, no se ve que haya ni siquiera una propagación hacia zonas 10, 15 kilómetros de distancia del evento principal, sino que se concentran en esta región entre la costa y la ubicación del evento principal. Marino, ya por último, muchas personas hacen la duda, y lo hablamos en la mañana inclusive, de por qué sismo y no terremoto. En otros países hemos visto un temblor de esta magnitud que provoca destrucción en nuestro país, también por la parte arquitectónica y demás que ya mantenemos, el tipo de suelos y todo esto. Bueno, pues provocó que no fuese tan fuerte. ¿Qué es la diferencia que mantiene entre estas dos partes y que ya lo decía usted, se utiliza más que todo en el español? Sí, en otros países se usa una sola palabra para cualquier sacudida sísmica. En español se tiende a hacer la diferencia entre un sismo, que es cualquier movimiento telúrico, cualquier desplazamiento en una falla que produce la generación de ondas sísmicas, y se habla de terremoto cuando el evento produce daños, y no depende de la magnitud, porque puede ser un sismo de magnitud 5 muy superficial, muy cerca de una población que cause daños, que se le pueda llamar terremoto, mientras que un sismo magnitud 7 costa afuera, lejos de poblaciones, pues pasará simplemente en los registros como un sismo. Don Marino, muchísimas gracias. ¿Cómo estuvo usted? Escuchábamos parte de esa explicación de Marino Proti, sismólogo del Opsicori, y que bueno, ha estado pues monitoreando parte también de esta actividad sísmica que se mantuvo desde horas de la noche el martes y que ya se ha mantenido 130 réplicas. Lo que ellos decían prácticamente, esa duración también va conforme a las ondas con las que se realiza la onda sísmica. Esto es lo que realiza pues que tenga tanta duración y también la extensión de la misma, que son dos tipos de onda, la primaria y la secundaria, alguna que se extiende por más tiempo y que provoca también pues esa situación que muchas personas sentían como que el sismo no iba a parar en ningún momento. Sin embargo, nos devolvemos nuevamente a Quepo, donde está nuestro compañero Jeffrey, para que nos muestre también parte de esas afectaciones, caída de objetos y algún otro tipo de daños a infraestructuras que se han presentado en esta zona del país. Así es, Jesús, múltiples réplicas, algunas tan consecutivas que inclusive en este momento se podría estar generando alguna de ellas, pues uno revisando inclusive las redes oficiales de los medios que reportan estos movimientos, pues se ve que algunas incluso se dieron hace 3 minutos, 5 minutos y demás, pero los efectos de los temblores de esta noche los vemos, por ejemplo, no solo en los objetos que se cayeron, sino como les mencionábamos anteriormente, el levantamiento que se produjo acá en el suelo de este supermercado, donde inclusive esta grieta, uno trata de mover esta pieza y quedó prensada con tal fuerza y con tal potencia que
no se puede sacar de ahí debido a la fuerza con la que se movió la tierra y generó pues este agrietamiento, este levantamiento más bien del nivel del suelo, y es parte, por ejemplo, de las principales afectaciones. Inclusive es uno de los pocos supermercados donde se produjo este fenómeno. En la mayoría de ellos, como les mencionábamos, pues la caída de objetos, pérdidas materiales, pero en este caso también vemos que se movió de manera bastante pronunciada el suelo, generando incluso que se quebrara el piso de este comercio, y también pues esto muestra también la magnitud que tuvieron estos tres principales temblores que se dieron en menos de 10 minutos desde las 10 de la noche de este martes, con magnitudes de entre 5.6 y hasta 6 grados, y las más de 110, ya 130 réplicas más bien que ha registrado el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, y como escuchábamos también pues la posibilidad de que un sismo gemelo se presente también en las próximas horas, y por ese motivo comercios ya tomando precauciones, y también vecinos de acá de Quepos tomando las precauciones del caso. Vimos esa grieta y vimos también pues las afectaciones que se generaron en este supermercado, y están viendo ustedes en pantalla en este momento también pues si este estante incluso lo corriéramos, podríamos observar hasta dónde llegó esta grieta o este levantamiento del nivel del suelo, que generó incluso que se quebrara el material del piso de este supermercado, y también pues sumándole a esto la caída de bastantes mercancías, como les mencionábamos, que a esta hora inclusive pues los empleados de este y otros supermercados y centros comerciales en el cantón de Quepos se encuentran todavía pues intentando normalizar la situación, haciendo recuento de daños y de pérdidas materiales, pero también rescatando que afortunadamente no hay vidas humanas que lamentar, personas evacuadas ni infraestructuras que hayan presentado pues daños considerables. Es parte del reporte que tenemos en este momento desde Quepos, pero más adelante les vamos a brindar también qué ha dicho la Comisión Nacional de Emergencias, qué dice y cómo se prepara la Municipalidad de Quepos. Por tanto, los invitamos a quedarse con Noticias Repretel. Jeffrey, Jesús, muchísimas gracias. Efectivamente, más adelante regresamos con ustedes. Pese a que intentaron escapar en un vehículo minutos antes de que sus casas fueran allanadas, 3 sicarios fueron capturados en Pérez Celedón, en Barrantes. Ustedes están en el lugar y nos tienen el detalle. Melissa, son parte de una organización que está vinculada a una banda que se dedica a venta de drogas y que está enfrentada con la organización de Alejandro Arias Monge, que está tratando de infiltrarse en esta zona. Vamos de inmediato a las acciones registradas esta madrugada. Te dije que no pasara. Es importante mencionar que son 3 allanamientos a los que se desarrollaron acá en el cantón de Pérez Celedón, específicamente en el distrito de San Isidro, además de otros 2 en el sector de Osa y también en Quepos. Todo como parte de una misma organización que permite en este momento esclarecer a las autoridades judiciales 2 homicidios ocurridos este mismo 2025. Y es que este grupo es una de las bandas locales que opera acá en la zona de San Isidro de Pérez Celedón y que ha estado en una verdadera guerra contra una célula de la organización de Alejandro Arias Monge, que ha intentado apoderarse de estos territorios para la venta de drogas, y es por esto que ha generado un incremento en la cantidad de homicidios en comparación al mismo periodo del año anterior, y que todos estarían relacionados con ajustes de cuentas por temas de disputas del territorio. Es importante mencionar que en el caso de los sospechosos detenidos acá en el sector de Pérez Celedón, 2 de ellos no fueron ubicados o intentaron escapar antes de que se realizara el allanamiento. Unos 30 minutos antes se les observó salir en un vehículo junto a otra persona. Se dio de inmediato el desplazamiento de oficiales de la Fuerza Pública con agentes del OIJ y finalmente fueron detenidos. Una vez que inició el allanamiento a sus casas en el barrio La Luz del Mundo,
se procedió a trasladarlos hasta su vivienda y que estuvieran presentes al momento de realizar el decomiso y el acta de retiro de su vivienda para llevarlo detenido hasta los tribunales. También ocurrió con otro de los sujetos y posteriormente, una vez que finaliza esta operación, pues son trasladados todos a celdas judiciales. Es importante mencionar que uno de los detenidos acá está ligado con los dos casos, tanto de lo ocurrido en el sector de Osa como en lo ocurrido acá en el sector de Pérez Celedón. Uno de ellos ocurrido en el mes de mayo, específicamente el 8 de mayo, y otro el pasado 25 de abril. Todos estos casos vinculados a lo que es el tráfico de drogas, donde están disputándose el territorio para la venta de drogas. Estas imágenes es el momento donde está por finalizar el operativo y son retirados los sujetos que fueron capturados previo a que se diera el allanamiento cuando intentaban escapar. Son personas muy jóvenes, estamos hablando que los detenidos tienen 19, 22 y 25 años de edad, y algo que llama la atención y que mantenía muy preocupados a los vecinos es que constantemente estaban amedrentándolos, haciendo alarde de violencia, haciendo disparos al aire, amenazándolos para evitar que se metieran con ellos. También que tenían poco tiempo de estar residiendo en estas comunidades donde fueron detenidos, ya que acostumbran a utilizar casas de alquiler para movilizarse de un lugar a otro y así tratar de dificultar lo que es el trabajo de las autoridades policiales. Sin embargo, finalmente se logran ubicar, identificar, establecer su residencia y son detenidos y ahora están a la espera que se defina su situación judicial. Un grupo sumamente violento y que pues estaba generando una alta incidencia no solo por venta de drogas, sino también por otros delitos. Intentó escapar minutos antes que su casa fuera allanada. Sin embargo, la rápida reacción de la policía y el OIJ se lo impidieron. Ahora está tras las rejas. Debido a la hora, los agentes del OIJ debieron ingresar a tientas por este estrecho pasillo hasta llegar a las viviendas a allanar en el barrio La Luz del Mundo, en Pérez Celedón. Otros de los sitios allanados fueron en Pavones y Sinaí, también en San Isidro de Pérez Celedón. Así se detuvo a 5 sicarios sospechosos de formar parte de una banda local. El grupo está en guerra con una célula de la organización de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, la cual se ha estado estableciendo en el cantón Josefino. Durante los allanamientos, los agentes judiciales hallaron diferentes dosis de droga, municiones y un arma de fuego. A ellos se les vincula con un homicidio ocurrido el 8 de mayo anterior en Daniel Flores. Allí atacaron a un hombre de 49 años de apellidos Arce Chávez, quien falleció en el hospital Escalante Pradilla. Los sospechosos detenidos son de apellidos Quiroz, de 19 años, Salazar, de 22 y Bolaños, de 25. El OIJ sigue trabajando, sacando casos de homicidios que resultan importantes para el país y que más allá de eso, pues logra la vinculación de dos hechos delictivos que en apariencia eran totalmente diferentes, apartados y separados por lo que es la distancia en el tiempo, pero que tenían como vínculo en común un mismo sujeto, en este caso de apellido Bolaños, de 25 años de edad. En el cantón de Pérez Celedón han ocurrido 8 asesinatos este año, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas por temas de drogas. Las imágenes que les mostramos dejan ver a 2 sicarios quienes son ligados a 6 del total de homicidios ocurridos en Pérez Celedón entre el mes de enero y mayo. Es urgente su ayuda para identificarlos y ubicarlos. Estos hechos se vienen dando desde el mes de enero hasta mayo de este año en el sector de Cocorí, Los Chiles, Sagrada Familia y el sector de Pista Las Lagunas. Lo importante acá es que requerimos de alguna manera la colaboración de la ciudadanía con el fin de poder obtener información que nos permita avanzar y eventualmente concluir con todas las investigaciones que tenemos abiertas en ese instante. Todos los casos están relacionados bajo la prevención del delito de drogas. Los sospechosos permanecen a la orden de la Fiscalía. Los vecinos fuera de cámara relataron que estos sujetos tenían poco de vivir en el sitio, además que constantemente los amenazaban y amedrentaban mostrando sus armas y otros actos violentos. Incluso en días anteriores la casa de una oficial de policía fue blanco de un ataque con bombas caseras o molotov y varios disparos. Todo como parte de las acciones violentas con las que la banda pretende atemorizar a la comunidad. Hernán, usted que ha seguido de cerca cada uno de estos allanamientos, a mí personalmente me llama la atención cómo se han hecho operativos y se han detenido grupos de 10, 15 personas siempre ligadas al sicariato. ¿Cuántos grupos de sicariato pueden haber
realmente en el país, porque prácticamente todas las semanas detienen a alguna banda. Melissa, el número pues exacto no lo podemos detallar, pues no hay una cifra exacta, por lo menos que tengan identificadas las autoridades judiciales son al menos 26 grupos grandes que cuentan con sus células de sicariato, con sus personas encargadas a cometer este tipo de asesinatos. Se trata de grupos integrados por al menos 10, 12 personas que forman parte de una organización mayor y que tienen la responsabilidad de cometer estos ataques. Es importante mencionar que la mayoría de ellos son personas muy jóvenes, como vemos en este caso, jóvenes de 19 a 25 años de edad, vinculados en el tema de homicidios y que pues son dedicados exclusivamente a ese fin, y vemos que como también pues están también relacionados con otros tipos de delincuencia donde amedrentan y amenazan a los vecinos para que no los denuncian. Es fatal la situación que se está dando en el tema de sicariato debido a esta situación. Son al menos 25 grupos o bandas que ya se tienen identificadas, que cuentan específicamente con personas dedicadas exclusivamente dentro de la organización a cometer este tipo de ataques, pero sí no se descarta que haya más personas involucradas. Melissa, lo importante es que muchos de ellos ya están tras las rejas y se ha logrado que más de 1000 personas estén descontando prisión preventiva, la mayoría vinculados con estos temas. El problema es que hoy los detienen y ya posiblemente andan reclutando nuevos jovencitos para que lleguen a suplirlos. Hernán, muchísimas gracias por la información. Y bueno, en otros temas, un hombre fue detenido este miércoles tras sembrar el terror en Moravia. ¿Cómo? Bueno, al parecer accionaba armas de fuego. Eric Meléndez nos tiene el detalle. Así es, Melissa, allanamiento que se realizó durante esta mañana de miércoles acá en Moravia, donde nos encontramos por parte de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, así como también la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial. Parte de las denuncias que tenían las autoridades, se da ese seguimiento de este hombre que accionaba armas de fuego y por supuesto atemorizaba a los vecinos. Parte de las denuncias que se dan de forma anónima y que reciben las autoridades, hoy se da esa intervención. Incluso vamos a escuchar un poco el ambiente del momento justo cuando se ingresa a la vivienda donde vivía este hombre tras estos allanamientos que se dieron a eso de las 7 de la mañana, parte de las acciones que han estado realizando las autoridades para remover también armas que no tienen permisos en nuestras calles. Tiene dos. ¡Policía! ¡Policía! Este hombre de al menos unos 30 años incluso era catalogado por las autoridades con un perfil violento. Ante esto se inicia a darle, cacería a esta persona, se da su aprehensión durante horas de la mañana y ahora se encuentra en manos del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Incluso, acá en Moravia donde nos encontramos ha sido uno de los puntos de un repunte, Melissa, en la violencia y también es parte de los trabajos que está realizando las autoridades, tanto el Ministerio de Seguridad Pública, pero también la Policía Judicial en las últimas horas.
Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración a la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, realiza la captura de un sujeto investigado por presuntos accionamientos de arma de fuego, una persona de un perfil violento, en la cual se logra la intervención, la aprehensión y la entrega de la escena despejada al Organismo de Investigación Judicial para lo correspondiente. La detención se dio durante horas de la mañana, incluso, bueno, se han estado también indagando otras causas que serían parte de los presuntos hechos que se le investigarían a este hombre de al menos unos 30 años que ya está en manos de la Fiscalía para conocer su situación jurídica y también su estado ante instancias judiciales. Eso sí, bueno, a través de las denuncias anónimas se dio también con el paradero de este hombre y por supuesto tras estos accionares de armas que atentaban y ponían en riesgo a los vecinos acá cerca de Moravia, en el centro de esta localidad, que genera también parte de los operativos en conjunto que realizan las autoridades, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el OIJ. Pero bueno, en otros temas también contarles lamentablemente sobre hechos violentos muy cerca acá de Moravia, donde nosotros nos encontramos, que sucedieron ayer, minutos antes de las 6 de la tarde, sobre Ruta 32, específicamente en Santo Tomás, esto en Santo Domingo de Heredia, porque ahora el organismo de investigación judicial está indagando las causas que mediaron en la muerte de un adulto mayor de 74 años quien conducía su vehículo muy cerca de la Ruta 32 por el puente del Saprissa cuando es interceptado por sujetos en motocicleta y le disparan en al menos 5 ocasiones. Eso le cobra la vida en el lugar pese al esfuerzo que realizan los rescatistas de Cruz Roja costarricense. Estamos hablando de que ya este año suma 716 homicidios. En este caso, una muerte en investigación. Se habla de que pudo haber sido por error que se da este asesinato, sin embargo es parte de las hipótesis que ahora analiza el organismo de investigación judicial con la muerte de este adulto mayor de 74 años, quien hoy fue identificado por la policía judicial. Incluso, bueno, es parte de los trabajos que se están realizando y que hasta ahora de la tarde todavía se mantiene estos trabajos. Azofeifa es el apellido de este hombre de 74 años, quien fue asesinado ayer, pese a las presas que había en ese lugar, pero bueno, que ahora también grupos criminales buscan trabajar en estas zonas, pese también a las presas, para aprovechar y acabar con algunas de sus víctimas. Esta situación, bueno, que en los últimos años ha dejado cerca de 250,000 armas, esto según expertos, sin ningún tipo de registro en nuestro país. Esto genera también, por supuesto, el aumento y un repunte en los hechos delictivos y que organizaciones criminales donde hay jóvenes puedan tener un acceso fácil a este tipo de armamentos. Casos que se han dado en reiteradas ocasiones y es parte también de un mercado negro de armamentos que ahora indaga también el OIJ, donde se investiga, Melissa, la fabricación acá en Costa Rica, lo que es la alteración de otras armas, principalmente automáticas, para ejecutar estos ataques de forma más violenta y por supuesto generar el objetivo que es acabar con bandas rivales, principalmente en temas relacionados con drogas. Incluso, bueno, el doble homicidio que ocurrió, si nos quedamos acá en la provincia de San José, en Moravia, donde el fin de semana también acabaron con la vida de 2 personas, un hombre de 54 años, un joven de 17 que se encontraba en vía pública. Parte de los hechos violentos que han estado dándose en la capital, si lo vemos, bueno, hoy se saca de las calles a este hombre por accionar de armas de fuego, pero también hechos reiterativos que se han dado en los últimos días en este punto capitalino. Situaciones complicadas, accesos a las armas que según los expertos ha aumentado en los últimos años y por supuesto genera un repunte en la cantidad de homicidios. Escuchamos a Marcela Ortiz, criminóloga referente a esta situación y también sobre este tráfico ilegal de armas en el territorio nacional. Esto normalmente se hace a través de contactos. Hay organizaciones criminales que se dedican a este tipo de trasiego y de venta ilícita de armas que provienen pues de cualquier lugar del mundo, porque puede ser que vengan también de los países donde normalmente se produce la droga, que también es común que las embarcaciones vengan contaminadas no solamente con productos ilícitos como la cocaína, sino también con armas, con dinero y con cualquier ilícito que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, esos mismos viajes pues los utilizan también para trasegar armas de manera ilegal. Una vez que están en el territorio nacional, hay organizaciones criminales que se dedican a esa venta ilícita de las armas y pues son fácilmente adquiridas por cualquier persona.
Eric, yo me voy a devolver al caso de la Ruta 32, el asesinato anoche de este señor, quien además era un empresario, importador de vehículos del sector de Tibás. En este país que hay presas todo el día, parece que esto le facilita a los sicarios el que la persona no tenga dónde irse, no pueda huir, y les facilita el atacar. Pero el que hoy surja además la hipótesis de que al parecer fue un error, alarma todavía más, Eric, la preocupación, por supuesto, de todos los costarricenses sobre esta situación y las víctimas colaterales que están quedando en medio de esta ola de violencia. Melissa, precisamente, bueno, según la estadística del organismo de investigación judicial, son 28 las víctimas colaterales en este 2025, 18 hombres, 10 mujeres. En este caso, bueno, que ahora se investiga si fue por error, sería ya la 29 en casi 30 decesos de este tipo. Esta es una de las hipótesis que ahora está analizando la policía judicial y, por supuesto, parte de las estrategias que usted estaba mencionando que están utilizando las estructuras criminales es aprovechar esos momentos de presa para interceptar a las víctimas. Esto sin importar la gran cantidad de personas que había en el lugar, la presa, y también que podrían ser vistos por otras personas para una posible denuncia. Sin embargo, es también parte del trabajo en conjunto que ahora realiza el OIJ para poder dar con las causas y por supuesto con las personas. Estos dos hombres que ahora se maneja habrían huido en una motocicleta con la que llegaron y por supuesto utilizan este vehículo para salir rápido de la zona. Es un punto muy complicado si lo vemos a nivel vehicular. Sin embargo, estas estructuras se han estado preparando para poder evadir hacia las autoridades y ese es el caso también de esta muerte de este adulto mayor. Pero bueno, parte también de los datos que tiene la Policía Judicial, si lo vemos así, son 716 homicidios en este 2025, 15 más si lo comparamos al año 2024. Hablábamos de armas de fuego, el accionar de este hombre que hoy es allanado durante horas de la mañana. Bueno, de estos 716, 574 personas murieron con el accionar de un arma, ya sea de fuego o también armas blancas. Si lo vemos así, también con armas blancas, que es parte de la estadística, fueron 67 las muertes y por ajustes de cuenta, parte de la estadística de la Policía Judicial, 478 decesos, parte del registro con lo que se ha contabilizado este 2025 y por supuesto parte de las tareas que ahora realiza el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ en conjunto también para retirar este tipo de armas y también desarticular aquellas organizaciones donde se fabrican o se alteran tipos de armamentos de forma hechiza. Muchísimas gracias, Eric. La tormenta tropical Melissa avanza lentamente sobre el mar Caribe con vientos de 85 kilómetros por hora. Hay una actualización que emite ya el Meteorológico Nacional, así que hacemos contacto con Rachel Matamoros. Así es, la tormenta tropical Melissa avanza lentamente sobre el mar Caribe, pero veamos de una vez estas imágenes para que ustedes conozcan la trayectoria de este sistema. Actualmente la tormenta tropical se ubica a unos 480 kilómetros de Puerto Príncipe en Haití y está avanzando incluso con vientos de más de 85 kilómetros por hora. Aunque no se espera un efecto directo hacia Costa Rica, las autoridades sí señalan que estas condiciones, debido a la tormenta tropical, estará generando que en nuestro país se active la zona de convergencia intertropical, misma que estaría generando más lluvias en distintos puntos del territorio nacional. Pero ¿cuáles son los puntos donde se esperan más lluvias e incluso cómo estarán las condiciones del tiempo para este miércoles? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. La tormenta tropical Melissa avanza lentamente sobre el mar Caribe, mientras mantienen en alerta a las autoridades meteorológicas de la región. En las últimas horas, el sistema se localizaba a 485 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste, lo que prolonga su influencia en esta área. No hay un pronóstico certero del desplazamiento. Algunos modelos están desplazando el sistema entre Haití y Jamaica. Otros modelos están desplazando hacia
por la isla española, y los terceros están desplazando el sistema hacia el oeste, hacia el Golfo de Honduras. Aunque los pronósticos indican que Melissa podría fortalecerse a huracán hacia el fin de semana, se mantendría en el centro norte del Caribe, sin influencia directa sobre Costa Rica. Tenemos la tormenta tropical Melissa, que se encuentra en medio del Mar Caribe, acercándose de manera paulatina, muy lentamente, hacia Jamaica. Conforme eso sucede, este sistema está modulando o activando más aún la zona de convergencia intertropical hacia nuestro país, manteniéndola sobre nuestras latitudes, y eso estará generando un importante aporte de humedad e inestabilidad hacia nuestro país. El Instituto Meteorológico Nacional expone que para este miércoles ingresará abundante humedad desde el océano hacia la vertiente del Pacífico, especialmente en el Pacífico Sur, donde se esperan chubascos costeros en la montaña y aguaceros intensos por la tarde. Las regiones con mayor probabilidad son el Valle Central, también hacia las partes altas del Pacífico, partes montañosas del Caribe y la zona norte. Son sectores donde tendríamos durante la tarde e incluso también hacia inicios de la noche condiciones nubladas y estas precipitaciones. Sí se estima que ya al inicio de la noche pues estas precipitaciones ya vayan disminuyendo paulatinamente. Los expertos advierten que aún existe alta incertidumbre sobre la evolución y trayectoria de Melissa, por lo que recomiendan a la población mantenerse vigilante. Bueno, y como veíamos, se espera bastante lluvia en distintas zonas del país, principalmente en el Caribe y en el Pacífico, donde se espera que incluso en el periodo vespertino y nocturno haya mucha lluvia en estas zonas, y por supuesto las autoridades hacen este llamado a la población que vive en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Entonces hay que estar atentos a todas estas informaciones por parte de las autoridades para conocer el estado a nivel de país y por supuesto la trayectoria de esta tormenta. Los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron un recurso que pretendía obligar a pagarle pensión a las exparejas aun cuando hubiesen cometido infidelidades. Fabián Mesa nos informa en vivo. Fabián, adelante. Melissa, se trata de un fallo sumamente importante porque en los juzgados de familia de nuestro país esta discusión se ha mantenido detenida, estancada durante, escuche bien, 3 años. Vamos a ver una pantalla en este momento para que ustedes vean qué es lo que dice el Código de Familia, qué es lo que dice la ley. Porque según el artículo 173 de este código, no existe obligación de proporcionar alimentos, es decir, de pagarle pensión, si se comprueba que la persona que está solicitando la pensión haya cometido o cometió adulterio, es decir, infidelidad. ¿Qué fue lo que pasó y por qué decimos que esta discusión está detenida en los juzgados de familia del país? Bueno, resulta que en un caso específico, una mujer que estaba solicitándole pensión a su expareja y la expareja comprobó que la relación terminó porque ella había sido infiel, interpuso un recurso ante la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, un recurso de inconstitucionalidad, porque ella dice que ese artículo de nuestro Código de Familia es contrario al artículo 33 de la Constitución, que dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación. Pero bueno, el resultado de este recurso que ha durado en la Sala Constitucional 3 años hizo que todos los procesos en los cuales hay una solicitud de pensión y la otra persona logra demostrar que el rompimiento de la relación se dio por una infidelidad, pues se mantienen paralizados hasta que se resuelva ese recurso. Ya el recurso se resolvió. ¿Cuál es el problema en este momento? Que todavía no está el fallo integral, no está el fallo completo y no ha sido notificado a los juzgados de familia de nuestro país. Para que ustedes entiendan, si un hombre le está pagando pensión a su expareja
y este hombre logró demostrar que el rompimiento de la relación se dio porque ella fue infiel, tiene que seguir pagándole la pensión durante los 3 años que ha durado la resolución de esta acción de inconstitucionalidad. Así nos lo explica uno de los abogados, don Yashin Castrillo, que es el que ha estado defendiendo a un esposo, a un marido que descubrió que su esposa le es infiel, pero le ha pagado durante estos 3 años más de $3,000 al mes. Vamos a verlo a continuación. La infiel, contrario a la costumbre, era la mujer. Y ella, que ya se veía con la condena encima por infidelidad, por las pruebas que existían en el expediente del juzgado de familia, corrió presurosa a establecer una acción de inconstitucionalidad que lo que perseguía era que esa norma fuera declarada inconstitucional. En otras palabras, que aún considerándose y demostrándose que el cónyuge, él o ella, fuera infiel, aún así ese cónyuge, él o ella, infiel, conservara su derecho a pensión alimenticia. Es decir, que su víctima de infidelidad le pagara ya, estando divorciados, la pensión. Ahora, ¿qué pasó durante esos 3 años que no se resolvía esa acción? Durante esos 3 años, la señora magistrada, con un sesgo que llama la atención, mantuvo esa acción durmiendo el sueño de los justos. Y esa persona, y todas las que estaban en la misma condición, porque es lo que ocurre con las acciones de inconstitucionalidad, tuvo que pagar mes a mes durante 3 años, y lo sigue haciendo, miles de dólares a esa señora. Y aquí hago la aclaración. Esos miles de dólares que mes a mes se han venido pagando durante estos 3 años por concepto de pensión no es para los hijos, porque no existen hijos que reciban pensión alimenticia, es solamente para la cónyuge infiel. Melissa, ahí el abogado lo explicaba muy claro, es decir, ya hay una resolución por parte de los magistrados de la Sala Cuarta que dice que no es inconstitucional este artículo del Código de Familia, es decir, se mantiene como estaba. Si una persona logra demostrar que a quien le está pagando pensión le fue infiel, no tiene que pagarle más. Sin embargo, el problema está en que han tardado 3 meses para resolver, para describir esa sentencia y notificarla. Y eso hace que los juzgados todavía tengan paralizados los procesos de este tipo. Vamos a seguir escuchando al licenciado Castrillo, que nos sigue pues explicando esta resolución. A partir de esta sentencia que se da por tanto de los magistrados, que todavía no está resuelto, ¿qué viene a cambiar ahora? El 17 de julio de este año 2025, por unanimidad se declaró inadmisible y sin lugar las acciones de inconstitucionalidad. Originalmente había una y luego se acumuló otra u otras que igual corrieron la misma suerte. Ahora llama la atención que 3 meses después, cuando lo usual es que un mes, mes y medio después, ya esté el texto íntegro, la redacción de las acciones de inconstitucionalidad o de los recursos de amparo, y máxime una como esta, que no es nada difícil, todavía no existe la redacción integral del recurso. Entonces, los procesos están detenidos hasta que se dé la redacción integral, hasta que se discuta eso en los tribunales de familia. Por la forma en que fue resuelto, es decir, declarando sin lugar las acciones, las autoridades judiciales, los jueces y jueces de familia, que habrían paralizado sus procesos a la espera de esta acción de inconstitucionalidad, deberían continuar con el trámite e incluso dictar sentencia, porque el texto integral no vendría a cambiar el resultado final. Sin embargo, hay algunos jueces y juezas que esperan ese texto integral porque podría establecer algunas consideraciones importantes para el dictado de sus sentencias en cada caso. Y de ahí la importancia de que la Sala Constitucional redacte el fallo en forma integral y no dure otra vez meses y meses y meses, y lo haga ya de conocimiento de los diferentes juzgados de familia, para que
tal como está redactada la norma en el juzgado de familia, ese cónyuge infiel, ese cónyuge adúltero o adúltera, en este caso, pierda, si se demuestra sin sentencia en un juzgado de familia, su derecho a tener pensión. Queda entonces esperar para las personas que están pagándole pensión a quien le fue infiel, esperar que los magistrados resuelvan, que los magistrados den el fallo integral y lo comuniquen a los diferentes juzgados del país, pero eso sí, tienen que seguir pagando la pensión a sus excónyuges. Muchísimas gracias, Fabián, por la información. Y bueno, un allanamiento en Siquirres, en donde al parecer había robo de combustible, culminó con la detención de 2 personas. Vamos de inmediato con toda la información. Una vivienda localizada en Guayacán de Siquirres, en Limón, fue allanada como parte de una investigación por robo de combustible. Este operativo tiene relación con la captura de un sospechoso de apellido Jara y el decomiso de 3.359 litros de combustible el pasado lunes 20 de octubre en Juan Viñas de Turrialba. A partir de la detención del sujeto se determinó que el camión que conducía había salido de una propiedad en Guayacán, por lo que se realizaron múltiples diligencias que permitieron encontrar una toma ilegal que tenía conectada una manguera de 1 kilómetro de longitud y llegaba hasta una casa dentro de la cual, al parecer, se cargaban y almacenaban estañones con combustible. Ante estos indicios se coordinó con las autoridades para realizar un allanamiento este miércoles que permitió detener a otros 2 sospechosos de apellidos Rivera y Orozco, quienes figuran como sospechosos de la sustracción y almacenamiento del hidrocarburo. Dentro del inmueble no se encontró combustible, pero sí la salida de la manguera, valorada en 7 millones de colones aproximadamente, que conectaba la toma ilegal. La toma ilegal fue hecha en un tramo del poliducto, lo que reafirma que los grupos criminales dedicados al robo de combustible siguen haciendo trabajos elaborados para invadir el poliducto, poniendo en riesgo a la población. El personal especializado de Recope se encargó de reparar la toma tras el hallazgo. Durante el 2025 se han intervenido 47 tomas ilegales en todo el país, se han detenido 55 personas en múltiples diligencias y se ha participado en 27 allanamientos. Ante cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento o venta irregular de combustible, la población puede denunciar de manera gratuita y confidencial a la línea 1002. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más. 1:13, solo durante las primeras 13 horas de este miércoles ya se han registrado el triple de sismos en comparación a los demás días de octubre. Jesús Chacón, regresamos con usted al Opsicori. Adelante con el detalle. Así es, Melissa, a eso de las 11 de la mañana se brindó ese reporte por parte de la Opsicori, 130 réplicas luego de ese sismo a las 9:57 del martes de una magnitud de 6.1 grados. Sin embargo, a esta hora se volvió a revisar el detalle y ya suma 134 réplicas. Prácticamente están realizándose 10 réplicas por hora y eso es lo que ha dejado pues este movimiento telúrico que se dio en horas de la noche, que generó el temor también de algunas personas. Sectores de Quepos, en ese lugar donde fue el epicentro, 26 kilómetros al suroeste de Manuel Antonio, donde algunos de estos comerciantes y vecinos, ya lo veíamos inclusive ahora en imágenes, habían indicado sobre pues algunas afectaciones. Para ampliar un poco más, estamos con don Marino Proti, quien es sismólogo del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica. Don Marino, que nos actualice un poco, ya lo veíamos, solo 4 réplicas que se han presentado prácticamente desde ayer que ocurre el evento. Hasta ahorita son 10 réplicas por hora que se están presentando. Sí, en realidad el comportamiento en términos del número de réplicas es típico, decae muy rápido. En la primera hora teníamos como 50 réplicas, para las 6 y algo de la mañana ya andábamos con 100 y algo, y ahora muy pocas, tal vez 30, 34 réplicas nada más en las últimas horas. Es típico el comportamiento. Sí, para un evento de esta magnitud se puede considerar que son relativamente pocas réplicas. Uno esperaría para un evento de magnitud 6 tener una secuencia de réplicas más larga en tiempo,
y con más eventos. Sin embargo, no es así, cada evento tiene su comportamiento en cierta forma particular, pero sí es un dato interesante. Don Marino, ¿a qué se debe directamente, bueno, pues cuánto puede durar tal vez las réplicas que se sigan presentando en el país? ¿Hay un tiempo determinado o simplemente hasta que se termine de acoplar pues esa parte donde se da esa subducción ya es que finalizan de realizarse réplicas en ese punto? Sí, por lo general para sismos de magnitud 6 las réplicas pueden durar varios días y a veces inclusive semanas si la falla es muy débil. Esta es una región con un acoplamiento relativamente débil y por eso sorprende que sean tan pocas réplicas y que esté decayendo tan rápido. O sea, realmente en ese momento son muy pocas las réplicas que están ocurriendo, pero son reflejo de las características de la falla. Marino, igual, bueno, sabemos que Costa Rica es un país sismológicamente bastante activo, se presentan sismos muchísimos, de magnitud muy bajas que quizá la gente no percibe. De hecho, inclusive hace 5 minutos se presentó uno en Santa Cruz de 2.3 grados, un punto donde tal vez no es sentido, pero sí quedan monitoreados. Ya inclusive lo veíamos en la mañana, 190 sismos solo en las horas que llevamos de este miércoles, prácticamente 14 sismos que ocurren pues al día en el territorio nacional y que bueno, esa misma sismicidad provoca pues que se sigan presentando esos detalles. Se compara también la cifra de estos datos en comparación a los últimos 7 días, donde inclusive es el triple de lo que se había presentado. Esto de cara también a lo que dejó pues ese temblor de 6.1 en horas de la noche del martes. Sí, hay una sismicidad de fondo en el país que nosotros localizamos en el orden de unos 30 a 40 sismos por día. Cuando se presenta un evento principal o hay enjambres sísmicos podrían llegar hasta cientos de sismos por hora en algunas condiciones, pero la sismicidad de fondo, lo que se registra regularmente es en ese orden. Nosotros llegamos a localizar y reportar unos 1.300 sismos por mes. Estamos hablando de como 15.000 sismos por año. De esos 15.000 sismos por año, alrededor de 150 son los que llega a sentir la población. Marino, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Escuchábamos la explicación con respecto a la actividad sísmica que normalmente presenta nuestro país y en comparación a las réplicas que se han estado presentando durante este miércoles, luego de ese sismo de 6.1 grados en horas de la noche del martes. Nos devolvemos al punto de Quepos, donde está nuestro compañero Jeffrey Naranjo, quien nos ampliará también detalles con respecto a las diferentes situaciones, incidentes, caída de objetos y algunas infraestructuras un poco golpeadas tras ese sismo que se dio en horas de la noche. El tema de un posible nuevo sismo que se pudiera presentar en las próximas horas, aseguran al menos las autoridades del gobierno local de Quepos, no los tomaría por sorpresa en cuanto a planes de emergencia o inclusive en un escenario hipotético si tuvieran que evacuar el centro acá del cantón central de Quepos, debido a que, aseguran ellos, se han visto enfrentados a inundaciones constantemente. Cada año básicamente hay inundaciones reportadas en el cantón de Quepos, también alertas de tsunamis, inclusive sirenas que hay colocadas en distintos puntos estratégicos avisarían a la población ante una eventual emergencia que se diera en materia de desastres o fenómenos más bien naturales, y por esto aseguran que si eventualmente se continuaran dando réplicas de mayor magnitud, pues de momento únicamente se han reportado réplicas de 2.5, 3.5 grados y por tanto en muchos casos imperceptibles para la población. Si se llegaran a dar sismos de mayor magnitud, inclusive un terremoto en un caso hipotético, pues estarían listos para evacuar o para atender la situación de acuerdo con planes e incluso prácticas que han realizado y capacitaciones a sectores vulnerables o específicos de la población. Y esto es parte también de las medidas que han estado revisando a lo largo de la mañana los comités locales de emergencias, no solo en Quepos, sino también en algunas comunidades más alejadas donde inclusive, como vimos anteriormente, se dio la caída de ramas sobre cableado eléctrico y generó que gente de noche, percibiendo estos temblores y también sin luz eléctrica, pues también presentaran bastante miedo y pánico, y por tanto
Inclusive la municipalidad nos ha reportado en la madrugada mucha gente preguntando, bueno, ¿hay alerta o no hay alerta de tsunami? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y por este motivo la Comisión Local de Emergencias ha tomado las medidas del caso, inclusive realizaron rutas y visitas para verificar zonas de riesgo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindó la alcaldesa de Quepos, Patricia Bolaños, respecto al abordaje que han dado a esta situación durante esta mañana. Veamos. Tenemos también prevención en caso de tsunamis. Nosotros nos reunimos una vez por mes. Estamos totalmente conectados en comunicación y la misma población se le han dado charlas, se han hecho prácticas, pero sinceramente es una pregunta difícil porque aunque usted se prepare mucho, cuando viene un temblor, todo se empieza a mover, la gente empieza a gritar, hay un miedo colectivo. Entonces, por más bien preparado que usted esté, en la primera instancia creo que la reacción de todos es el miedo. Bueno, y como les mencionábamos, una de las principales afectaciones, más allá de lo que ya les mostramos anteriormente en comercios y distintos establecimientos acá en el centro de Quepos, fue lo que pasó en lugares como Cerros o también Jardines del Río, donde se dio la caída de árboles sobre cableado eléctrico. Y lo verán ustedes en este momento en imágenes, parte de lo que captaron los vecinos en estas localidades, la caída de ramas que inclusive generaron que desde horas de la noche y hasta eso de las 3:30 de la madrugada no tuvieran servicio eléctrico ni luz en sus viviendas, y pues esto generó también una situación bastante compleja para estas comunidades que no están cerca del centro de Quepos y que inclusive estaban al tanto de lo que pudiera suceder en horas de la madrugada, un nuevo sismo o réplicas de mayor potencia. La Comisión Nacional de Emergencias ya ha generado un reporte al respecto del monitoreo que están haciendo de esta situación y también la activación de comités locales en las cercanías del epicentro acá en Quepos ante eventuales réplicas que puedan presentarse en las próximas horas. Escuchemos parte de las declaraciones de la Comisión Nacional de Emergencias sobre esto. De Jacó, Parrita y Quepos se quedaron sin electricidad. De inmediato, personal del ICE se movilizó a la zona y logró recuperar los servicios de telecomunicaciones y de electricidad. De acuerdo con los entes oficiales, desde la hora del sismo hasta las 6:30 de la mañana de hoy se han presentado 115 réplicas. Bueno, como vemos, más allá de la vigilancia o la atención más bien de situaciones inmediatas, daños materiales y demás, también entes personeros de la Comisión Nacional de Emergencias atendieron la revisión de lugares vulnerables a derrumbes, pues estos movimientos de tierra suelen generar que algunos terrenos puedan ser propensos a derrumbes o deslizamientos y por tanto también la mañana de este miércoles algunos puntos fueron visitados para descartar mayores peligros. Muchísimas gracias, Jeffrey, por toda la información y bueno, a Jesús, que también nos lo brindaba desde el Oxicor. Y continuamos nosotros con otros temas y el principal motivo de abandono de rutas de autobús en el país se debe a la poca frecuencia en el servicio y también a los buses en mal estado. Al menos así lo señala el más reciente estudio de la ARECEP. María Fernanda Chacón con el detalle. Únicamente el 21% de las rutas de autobús que operan en el país ofrecen una buena infraestructura a los usuarios. El porcentaje restante está entre regular y deficiente. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos desarrolló un estudio con el fin de determinar las causas de abandono de rutas y ahora realizará acciones en conjunto con el CTP para disminuir esta problemática. El autobús es necesario para muchas personas todos los días, ya sea para desplazarse a sus lugares de trabajo, citas médicas o realizar compras. El constante abandono de rutas representa un reto creciente para el sistema de transporte público, especialmente en zonas rurales donde los servicios son prácticamente escasos. Según datos de la ARECEP, en las regiones Chorotega y Huetar Norte se ubica el 50% de las 106 rutas que han sido abandonadas. Veamos los lugares con mayor porcentaje de abandono actualmente. En primer lugar está la región Chorotega, le sigue la Huetar Norte, la región Central, seguido del Pacífico Central, la Brunca y la Huetar Caribe. Para los usuarios son muchas las mejoras que se deben hacer en este servicio. De la atención a los adultos mayores.
Yo he notado, con lo poquito que he estado estos días, que los choferes es increíble, ignoran al adulto mayor, cuando le enseñan la cédula de viaje se nota que les hace muy mal modo y pues uno le duele porque piensa que ellos no van a llegar a eso. Hay bucecitos muy viejos ya, eso sí. Sí, hay bucecitos que ya ocupan un cambio, el piso ya con huecos, los asientos todos agujerados. No tener unidades así tal vez tan viejas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ya trabaja en una serie de acciones en conjunto con el Consejo de Transporte Público para evitar que este abandono continúe. Una de ellas es revisar los esquemas operativos para determinar si es viable o no actualizarlas. Hay que analizar, ¿verdad?, caso por caso la razonabilidad de la reactivación, ¿verdad? Igual hay algunos casos donde tal vez una ruta pasa cerca de la comunidad, tal vez no ingresa a la comunidad, pero pasa cerca. Entonces ahí lo que se puede valorar con el CTP, más que una reactivación de la ruta, es que la ruta que ya está y pasa cerca ingrese a esa comunidad, ¿verdad? El más reciente estudio del ente regulador señala que las comunidades afectadas por el abandono de rutas tienen el índice de desarrollo social bajo o muy bajo, lo que demuestra la gran vulnerabilidad social. Según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, al menos 10 comunidades por ruta se ven afectadas con los abandonos de estos recorridos. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la información. Y bueno, las personas destinan hasta un 35% de sus ingresos al pago de deuda. Génesis Castillo nos tiene el detalle. Así es, la Oficina del Consumidor Financiero publicó sus más recientes datos de la encuesta de endeudamiento y lo que nos indica es que un 87% de las personas encuestadas en estos momentos están endeudadas. Y aquí lo más preocupante es que muchos de ellos tienen altamente comprometido su salario. Ante el elevado costo de la vida, a muchos ticos no les queda más que endeudarse. Canasta básica está demasiado alta, todo está bien caro, entonces el costarricense anda viendo dónde pide prestado. Los ingresos de los costarricenses están muy comprometidos. Por ejemplo, en el 2023 destinaban un 38% de su salario al pago de deudas y ahora un 34% según la encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero. La jarana siempre le sale caro. Y ahí tuvo que pagar los cuentos, bajar todo, eso no me quita la casa. Pero sí, que Costa Rica sí está muy hasta el cuello. Si lo vemos por rangos de edades, las personas entre los 55 a 70 años tienen más comprometido su salario, específicamente un 36,8%. Mientras que las personas de 18 a 24 años, solo un 14% según este mismo estudio. A diferencia de lo que teníamos en años anteriores, en esta oportunidad, incluso el grupo de población que dice que apenas le alcanza para salir adelante con sus gastos, el 60% de esas personas demandan apoyo o reciben apoyo de familiares. Algunos ya se han endeudado y prefieren no volver a hacerlo. Eso sí, en muchas ocasiones esa es la única forma de llegar a tener sus propios bienes. El 87% de la población encuestada mantiene algún tipo de deuda. Esta cifra es menor al estudio anterior. Muchos ticos hacen conciencia de los contras de endeudarse, como por ejemplo el tema de lidiar con las variaciones en los intereses. Y conversando con los trabajadores y también los pensionados, lo que nos indican es que el costo de vida está muy elevado y que por eso muchos de ellos tienen que recurrir a este tipo de deudas. Inclusive muchas de las personas también se endeudan con los almacenes comerciales para poder comprar los electrodomésticos. Muchísimas gracias, Génesis. 1:29, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Pese a que la Caja abrió nuevos cupos de residencia, el proceso de formación de médicos especialistas tardará hasta 6 años. Tracy Morales nos amplía desde el Hospital Calderón Guardia. Tracy.
Efectivamente, bueno, se están anunciando cupos en las últimas semanas para que los médicos tengan mayor oportunidad en los hospitales de La Caja para formarse como especialistas. Sin embargo, esa formación lleva un proceso y los efectos los estaremos teniendo dentro de 5 a 6 años. Solo la carrera de medicina tiene un aproximado de 6 años. Si el doctor quiere especializarse, por ejemplo, en pediatría, neurocirugía o ginecología, dependiendo de la especialidad, a esto hay que sumarle inclusive hasta 6 años más en formación en un hospital de La Caja. Tenemos 2 grupos de especialidades, o sea, la especialidad y la supraespecialidad, que en especialidades podemos durar de 3 a 6 años, como bien nos estás diciendo, y en las supraespecialidades vamos a hablar de 2 a 3 años adicionales. Y pongamos el ejemplo de mi especialidad, cirugía plástica. Para ser un cirujano plástico, ocupamos al médico general, 5 a 6 años, 4 años de la especialidad de cirugía general y luego 3 años de cirugía plástica. O sea, en posgrado estamos hablando de 7 años para formar a este supraespecialista. Esto significa que hasta dentro de unos 6 o 7 años se van a reflejar los efectos de la formación de los nuevos cupos que está abriendo La Caja con las universidades. Mi hija estuvo sacando una cita en la clínica Marcial Fallas y le dice a la secretaria: señor, es que su esposa ya fue llamada para la operación. No, mi esposa ya tiene 15 días de que murió. Eso no me parece correcto, porque La Caja no se trabaja muy mal. La gente paga cantidades de dinero para el seguro. Pero, además de habilitar nuevos espacios en la formación de los doctores, los expertos en la materia también señalan que debe ir de la mano con brindar las condiciones para retenerlos en el Seguro Social una vez que concluyan con la especialidad. Porque ¿de qué ganamos seguir formando especialistas cuando la institución ha demostrado no ser eficiente ni eficaz en retenerlos? Actualmente, en el sistema de salud público hay una creciente demanda de especialistas. Bueno, de hecho, este miércoles se van a anunciar más cupos que va a tener La Caja, convenios, pero en este caso con las universidades privadas, para tener más cupos en formación de médicos especialistas. Estaremos dando seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, Tracy. Más de la mitad de las personas no saben por quién votar para presidente. Josué Vargas nos amplía desde Romose. Y es que si las elecciones nacionales fueran hoy, nuevamente ganarían los indecisos. Así lo revela la nueva encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que salió el miércoles. Y la primera candidata que aparece en la lista es nuevamente Laura Fernández, que si bien sube en popularidad, todavía no llega al 40%. Eso sí, hay una lista grande de candidatos que tratan de alcanzar esa popularidad de Laura Fernández, pero muy de lejos. Vemos, por ejemplo, a Álvaro Ramos, que es el segundo candidato con más intención de voto, con un 7% de las personas que dicen que votarían por él. Claudia Dobles, un 3%. Ariel Robles, del Frente Amplio, un 3%. Y vemos ya al candidato Fabricio Alvarado de Nueva República metiéndose en esta lucha, en esta contienda, con un 0.6% de la intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Bueno, personalmente siento que Eli Feinstein es como el que más me parece como adaptado al futuro. Rodrigo Chávez ha estado haciendo las cosas muy bien. Por el momento todavía no tengo decidido. Por una mujer, creo que la que está ahorita. Dígame un nombre. Que se llama Laura, es. No hay cara en qué personarse, dice uno, pero lo que son estas señoras, ninguna. Si votaría por este muchacho como es Juan Carlos Hidalgo, por ese mae. Otro dato que llama la atención es que en este periodo, entre septiembre y octubre, la popularidad del presidente nuevamente creció, y en esta ocasión en 11 puntos porcentuales en cuestión de un mes. En este mismo periodo se hizo una solicitud de levantamiento de la inmunidad en la Asamblea Legislativa, la cual fue rechazada. Además, llama la atención que paralelamente en este mismo periodo la percepción de la inseguridad creció. Es decir, hay más costarricenses que opinan que la inseguridad está peor respecto a septiembre. Incrementó de
de 67 a 71 puntos, lo que podría indicar que las personas no necesariamente relacionan la gestión presidencial con los problemas coyunturales del país, como por ejemplo la inseguridad. Que no se asocia a lo que hace o deja de hacer, ¿verdad? No está ligado a políticas públicas, a acciones para resolver los principales problemas del país. Entonces es un apoyo como a la figura, ¿verdad? Un caudillismo, podríamos incluso hacer referencia. Los encuestadores además le consultaron a las personas cuáles son los principales medios de comunicación por los cuales están informados de cara a las elecciones del próximo año. Y es justamente la televisión el medio más mencionado, con casi la mitad de las respuestas de parte de las personas. Con un 32% de los votos, las personas mencionaron plataformas digitales como Facebook e Instagram, y con un 10% de las menciones otras plataformas de videos, como es el caso de TikTok. Y recordemos que las elecciones del próximo año se realizarán el domingo 1 de febrero. Cuando los insectos invaden, usa Raid. Raid te presenta la sección El Clima. Este miércoles tenemos abundante humedad ingresando desde el sector oceánico hacia la vertiente del Pacífico, especialmente hacia el sur del país. Dicha situación se presenta por la posición y activación de la zona de convergencia intertropical. Hacia la tarde los aguaceros se extenderán al resto de la región. En las montañas del Caribe, Valle Central y zona norte se prevén chubascos y tormenta eléctrica.